Bienvenidos a un programa más del Abanico. Como saben, estamos en septiembre, nuevos retos, nuevos cambios, y un cambio que vamos a tener que hacer dentro de poco es el de armario, cambiar ropa, de pasar de las blusas, de las camisetas de tirantes a los jerseys y la ropa de invierno, y también, como no, los zapatos. Vamos a dejar de lado las chanclas y las sandalias para dar paso al zapato cerrado. Como saben, esto genera problemas, genera rozaduras, ampollas, cosas de malestar. Entonces, hoy les traemos una solución de la mano de Carles Semperes, al que le damos ya la bienvenida. Él es podólogo, responsable de Podoactiva en Alicante y Murcia, y nos va a contar, bueno, antes que nada, cómo hay que hacer este cambio. Bienvenido. Buenas, Iciar, gracias. El cambio tiene que ser progresivo en medida de lo posible, pero tampoco hay que darle especial importancia. Hay que tener en cuenta que siempre con la elección de un buen calzado, todo este cambio no tiene por qué repercutir de manera negativa, ni con aparición de ampollas, ni con aparición de dolores de ningún tipo. Vamos a ir poco a poco hablando del tema, pero el pie es verdad que tiene una estructura que por sí solo está preparado para andar descalzo. Es lo que pasa que desde bien chiquititos nos ponemos un zapato y esto hace que tengamos cambios, ¿no? Eso hay que intentar de cogerlo con pinzas, me explico. El pie es una estructura muy compleja, con infinidad de huesos, con infinidad de tendones, de estructuras ligamentosas, y que cuando nacemos lo más interesante es que estén descalzos, ¿vale? Que siempre vayamos descalzos para generar un mejor desarrollo del pie y un mejor desarrollo incluso cognitivo, por decirlo de alguna manera, porque el pie está altamente irrigado y de esa manera generamos un mejor desarrollo de lo que es todo el avance del niño, su propio desarrollo. Cuando ya empezamos a llegar a una edad adulta, es interesante comenzar a taparlos y de esta manera evitar todos los factores externos que puedan afectar negativamente en nuestro pie mediante rozaduras, quemaduras de todo tipo y demás. Y este cambio de zapato abierto a zapato cerrado que vamos a sufrir en unos pocos días, ¿cómo hay que hacerlo? ¿De una manera gradual? Vuelvo a lo que he dicho antes. Lo interesante es hacerlo de una manera progresiva, pero siempre con la elección de un buen calzado. Es decir, un calzado que nos recoja bien el tobillo, que esté bien, que tenga una buena medida de sujeción, que tenga unos buenos materiales, y de esta manera todas las implicaciones negativas que vayan unidas a el cambio del calzado van a quedar en nada y no vamos a tener ningún tipo de problema. Cuando los clientes llegan a la clínica de Podoactiva, te llegan después del verano, ¿qué tipos de problemas le dan las chanclas o las sandalias? Los problemas principales después de verano suelen ser a nivel dérmico, es decir, a nivel de la piel, como son la aparición de durezas, algún tipo de dureza en sitios muy concretos por rozadura de ciertos calzados en ciertas zonas, ampollas, falta de hidratación y luego dolores tipo muscular o articular derivado de llevar un calzado excesivamente plano y muchas veces incorrecto, como es esa chancleta de dedo que no tiene una buena medida de sujeción. ¿Y qué solución le dais? A nivel de lo que es quiropodológico, que le llamamos nosotros quiropodológico, le llamamos a todo el tema de la piel, durezas y demás, es hacer una visita donde se valora cómo está el estado de esa piel, se quitan esas durezas, se curan esas ampollas y se dan una serie de recomendaciones para, durante un tiempo, X tiempo, se vayan siguiendo de esta manera, este cambio que se va a hacer del calzado no genere problemas. Y a nivel de dolores, a nivel del pie y demás, se suele hacer un estudio de la pisada donde se valora si el origen de esa molestia está estrechamente relacionado con algún tipo de causa mecánica de ese pie que no tenga un buen comportamiento y se trata de poner alguna solución con plantillas o con ejercicios o derivando a otro tipo de profesional que le pueda ayudar. Y cuando vamos a la nueva temporada a comprar nuevos zapatos ahora de cara al otoño, ¿qué tipo de material es recomendable para que no nos genere rozaduras? Siempre buscar un material natural. Pieles naturales siempre es lo más adecuado, ¿vale? Porque hay infinidad de tejidos sintéticos que nos pueden hacer algún tipo de reacción alérgica y ya no tanto eso. Los materiales sintéticos quizá sean más propensos a generar esas rozaduras que tanta incomodidad nos generan. Y además el cambio de temperatura también afectaría. El cambio de temperatura unido a un material sintético inadecuado
pues de alguna manera todo lo negativo que nos puede aportar ese material, de alguna manera se incrementa y se acentúa. Entonces, ¿qué papel tendría, por ejemplo, el calcetín o la media que te pongas en este cambio? El calcetín es muy importante, ya que hablaremos quizá a posteriori, dependiendo del tema de la hidratación del pie. Pasamos de un verano donde el pie suele estar muy seco, ¿vale?, a una época como es el otoño, donde quizá lo cerramos y empieza a generar una humedad mayor, y quizá hay, de la misma manera que hay problemas por exceso de sequedad y problemas por exceso de sudoración, entonces es interesante elegir un buen calcetín, siempre de materiales naturales, algodón, fibras naturales. Leyendo para preparar esta entrevista veía que la hidratación es uno de los temas que dejamos totalmente de lado en los pies, y sobre todo en verano, ¿no? Es algo que deberíamos de tener muy en cuenta y que no hacemos en absoluto. Así es, hay que tener en cuenta que en verano pues a todos nos cuesta mucho más ponernos cremas en los pies, es decir, por la noche, que suele ser el momento más adecuado de colocarnos la crema. Justo antes de ir a la cama, pues es mucho más complicado en verano, ya que pues se genera esa maceración y demás, y no es del todo cómodo llevar el pie un poco pringoso, por decirlo de alguna manera. ¿Y normalmente qué es más agresivo, el cambio del zapato abierto al cerrado o del cerrado al abierto? ¿Cuándo genera más problema? A nivel, me atrevo a decir que a nivel articular, muscular, tendinoso, óseo, es decir, lo que es dolor propio del pie, es mucho más complicado el cambio de lo que es invierno a verano. Es decir, nos colocamos las chanclas, aparece el dolor. Y el cambio de verano a invierno, nos colocamos nuestro zapato cerrado, a nivel de durezas, es cuando se incrementa el número de pacientes que empiezan a venir a consulta. También por la dilatación del pie, imagino. Exacto. Suelen aparecer infinidad de lesiones entre los dedos, callitos, uñas que se clavan, muchas veces porque pasamos de llevar el zapato mucho más amplio a llevar una bota, un zapato de punta un poco más fina, entonces ya empieza a presionarse y empiezan a aparecer callitos, uñas clavadas y demás. Porque cortar las uñas de una forma específica es muy importante también. Es importantísimo cortar las uñas de una manera adecuada. Es decir, lo más interesante, siempre hay que partir de la base de que lo correcto es visitar a un profesional, a un podólogo, que nos, en base a la forma que tiene nuestro dedo y nuestra uña, nos recomiende cuál es el corte más adecuado, ¿vale? Siempre se suele recomendar un corte recto, ¿vale? Un corte recto, evitando dejar puntitas en los laterales que se nos puedan encarnar, y de esta manera evitaremos problemas. Pero lo más interesante es siempre visitar a un profesional que nos diga de qué manera nos tenemos que cortar las uñas. De acuerdo. Hemos estado hablando de un zapato que puede ser, bueno, para pasar el día, para ir al trabajo, pero en el caso de que queramos dar un paseo, que implica, bueno, tener una mayor comodidad o hacer caminatas largas, ¿qué recomendarías? Recomendaciones de calzado. Hay calzado abierto muy adecuado, incluso para hacer una caminata, y hay calzado cerrado inadecuado para hacer una caminata. Es decir, siempre hay que tener en cuenta varias premisas. Es decir, un calzado que nos recoja bien el tobillo, que nos mantenga bien sujeto el pie y tenga una buena suela, nos puede permitir dar un paseo y no tener ningún tipo de problema. Pero si de alguna manera vamos a practicar llevar ese paseo como, digamos, de alguna manera práctica deportiva, como es una caminata, nos vamos todos a caminar por la ladera del río, por ejemplo, y demás, siempre un deportivo adecuado, da igual la marca, da igual el tipo y demás, un zapato adecuado para caminar, y con eso es más que suficiente. Y estamos a unos pocos días de empezar el cole. Para los niños pequeños, ¿qué les recomendamos? ¿Qué les decimos a ellos? La verdad es que ahora es cuando más niños vemos en consulta, porque empieza septiembre es época de empezar a colocar plantillas y tratamientos, y lo interesante siempre es hacer una visita al podólogo para ver en torno a partir de los 3-4 años. Es interesante una revisión anual para ver cómo están los pies de nuestros pequeños, y interesante valorar sobre todo la elección de un buen calzado de cara al comienzo del cole. Ese calzado, de alguna manera, siempre pedimos que sea características parecidas al del adulto, con ciertas particularidades, como debe ser un zapato de horma recta, flexible, que se pueda atar con cordones o con velcro, que tenga una buena medida de sujeción, y un contrafuerte que sea semirrígido, que permita a nuestro pie desarrollarse y demás. ¿Y en cuanto a la suela y todo esto?
la suela. Ideal que sea flexible, ¿vale? Que no nos macice el pie, que nos permita movernos con toda la libertad del mundo. Porque hay que tener en cuenta que los bebés cuando nacen no hay que calzarlos ni a los niños, porque tienen a nivel del pie infinidad de terminaciones nerviosas y obtienen la mayoría de esa información a través de los pies y no a través, por ejemplo, de las manos. Por eso es muy peculiar los bebés, por ejemplo, que se llevan el pie a la boca y demás, porque ellos sienten mucho más ese pie que no esa mano. Por eso siempre hay que llevar los pies, en medida de lo posible, lo más liberados posibles. Igual de liberados que deben estar las uñas, porque hemos hablado del pie, pero nos dejamos una parte importante, las uñas. Las mujeres, por ejemplo, que las llevamos en verano siempre pintadas, en invierno hay que darle un respiro. Hay que darle un respiro, es lo ideal. Y vuelvo a decir lo mismo. Hay que sanearlas y las tiene que sanear un profesional. Las tiene que sanear un profesional, un podólogo que de alguna manera nos haga una limpieza de todas esas uñas y de evitar de alguna manera que esa limpieza de uñas la lleve a cabo, o ese saneamiento lo lleve a cabo otro profesional que no sea un podólogo. Siempre debe ser un podólogo, que para eso está formado, está colegiado y tiene unas medidas higiénicas correctas para hacer todo ese tipo de... Porque el abuso de esmalte de uñas puede generar el típico color amarillo, ¿no? Y más problemas. Ese color amarillento, que no es del todo bonito. Eso implica que no está sana la uña. No está sana, no es una uña saneada, y lo que más es que la aparición de hongos, el nivel de prevalencia, la opción de que aparezcan hongos, se aumenta para el hecho de que pueda aparecer un hongo. Cuando se ha llevado un esmalte durante mucho tiempo, la opción de que aparezca el hongo es mucho más fácil. Hay cosas ahora novedosas, por ejemplo, cuando acudimos a pintar las uñas también tenemos un estante con peces. ¿Estas terapias qué suponen? Estas terapias estamos luchando desde el Colegio de Podólogos, todo el colectivo, para que se eliminen por completo. Es decir, ahí no somos conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser el hecho de poner los pies dentro de una cuba de agua donde hay una serie de peces que, de la misma manera que le han comido las durezas, a ti se le han comido a 20 personas más, y no saben muy bien qué tipo de enfermedades puede tener esa persona, y hasta el punto de transmitir enfermedades muy peligrosas de una persona u otra. Entonces, lo más recomendable es que sí, que la encargada de la estética nos ponga muy bonitos los pies, pero previo paso por un profesional que de verdad le dé eso mismo, un enfoque médico al problema de nuestros pies. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta porque no somos del todo conscientes de ello, pero igual que rechazáis algunas prácticas como esta, ponéis en valor otras como pueden ser la colocación de la plantilla, ¿no es algo muy importante también? Sí, es interesante la colocación de una plantilla. Cuando volvemos a lo mismo, es el grueso, un alto porcentaje de nuestros pacientes vienen precisamente por eso, y de alguna manera trabajamos mano a mano ya con traumatólogos, con fisioterapeutas, con osteópatas, con quiromasajistas, con todo ese tipo de profesionales para de alguna manera solucionar problemas a nivel de espalda, a nivel de cadera, a nivel de rodilla, a nivel del propio pie, con la colocación de unas plantillas, previo estudio de la pisada. Es decir, hay pies que o bien tienen un estudio de la pisada, sirve para tratar de relacionar de alguna manera lo que es la forma de nuestro pie y la forma de comportarse de nuestro pie con nuestro problema, ¿vale? Y si de verdad hay una relación estrecha entre ese problema con que el pie nos cae excesivamente hacia adentro, hacia afuera, tenemos mucho puente, tenemos poco puente, pues quizá la colocación de una plantilla adecuada nos pueda solucionar muchísimos problemas. Con este estudio de la pisada entonces conoceríamos todo ello, porque a veces no somos conscientes de que los pies son la base de nosotros y esto nos puede arraigar después a problemas en la espalda, ¿verdad? Y demás. Claro, hay infinidad de molestias. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes ya no vienen incluso por un dolor en el propio pie, sino vienen por molestias a nivel de rodilla, a nivel de cadera, a nivel de zona lumbar. Entonces no le damos muchas veces la importancia que tiene el pie y un estudio de la pisada. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estudios de la pisada se le valora al paciente en una camilla, se le ve caminando sobre una serie de un tapiz rodante donde se le ve plataforma de presiones, donde dejamos más peso, donde dejamos menos peso, y eso nos aporta infinidad de información. Además se le valora al paciente como unidad, si tenemos unas rodillas que se mete un poco hacia adentro, un poco hacia afuera, todo eso nos permite obtener infinidad de información
que desde el pie, recolocando el pie o reeducándolo de alguna manera, nos puede conseguir un beneficio muy grande. Nos decías que septiembre es tiempo de tratamientos, tiempos de ir al podólogo. ¿Cuántas visitas al año se recomiendan? Yo como profesional siempre recomiendo a mis pacientes, teniendo en cuenta que estamos en una zona donde hay, digamos, dos estaciones, que es el verano y el invierno. Cada vez la primavera es más verano o es más invierno y el otoño de la misma manera. Es recomendar 2 visitas, una en cada cambio de estación. A no ser que tengamos algún tipo de problema que requiera una visita con tratamiento. Exacto, o más a corto plazo, es decir, mensual o trimestral. Lo ideal es que sea 2 veces al año, sería lo ideal, sobre todo para mantenerlos sanos. Muy bien. Y por último, aquí no llueve demasiado, por desgracia, pero si hubiese exceso de humedad, si por ejemplo viajamos y vamos al norte y donde llueve mucho, el exceso de humedad también afectaría a los pies. El exceso de humedad afecta y porque de alguna manera el exceso de humedad unido a una mala transpirabilidad, que no transpire el zapato, puede generar un caldo de cultivo para la aparición de infecciones como pueden ser hongos, el temido pie de atleta, que es una infección fúngica que se genera a nivel de la piel y que genera un mal olor, una descamación y demás. Entonces hay que tener en cuenta que hay que llevar un calzado, sobre todo transpirable, que no nos entre el agua tampoco, pero bueno, y un buen calcetín, ¿vale? Muy bien, pues le damos las gracias a Carlos Sempere, él es podólogo responsable de Podoactiva en Murcia y Alicante, por todos estos consejos, todas estas recomendaciones y hacernos un poquito más conscientes de que tenemos que cuidar mucho nuestros pies. Gracias. Nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado estas recomendaciones, porque hay que tener muy claro que debemos mimar mucho nuestros pies para esta época de cambios que se avecina. Por tanto, nos vemos mañana. Leroy Merlin patrocina este espacio. Se acabaron las vacaciones y nos enfrentamos a nuevos retos. La vuelta al cole, el regreso al trabajo, los compromisos sociales y el caos de los objetos que se amontonan en nuestro hogar por falta de tiempo. Pero Leroy Merlin Elche te lo pone fácil para introducir el orden en tu vida. Cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa. ¿Qué haríamos sin las cajoneras? Son pequeños armarios tan prácticos que nos permiten guardar todo tipo de enseres. Puedes elegir su tamaño y el número de cajones que necesitas. Los puedes trasladar de un lugar a otro para adaptarlos a tus necesidades. Y además se acoplan perfectamente a los huecos de los armarios. Aprovechar el interior de los armarios te permite disfrutar del mejor rendimiento de tus espacios. Los divisores de cajones de plástico te ayudan a organizar las pequeñas cosas y encontrarlas sin dificultad con un simple vistazo. Cinturones, pañuelos, calcetines, ropa interior, todo en orden y a la vista, pero no todo cabe en los cajones y los organizadores de ropa de tela son económicos e ideales para guardar las prendas dobladas. ¿Y qué hacemos con los zapatos? ¿Misión imposible? No. Leroy Merlin te ofrece una amplia gama de zapateros de interior de armario para que puedas elegir los que más se adaptan a tus necesidades, apilables, de metal, de madera, extensibles, de hormas, de rejilla. Una alternativa interesante son los muebles zapateros. En diferentes tamaños y colores decoran tu hogar, además de tener una gran capacidad de almacenaje. Combinados con estantes o decorados con atractivos diseños, siempre puedes elegir la mejor opción a tu gusto y conforme a tus deseos. Como podéis comprobar, el orden no está reñido con el ahorro. Escoge tu baúl o arcón para guardar todo tipo de objetos gracias a su comodidad y gran capacidad, o úsalo como elemento práctico y decorativo. Resulta ideal para los espacios infantiles. Y no olvides asesorarte con nuestros especialistas del Leroy Merlin Elche. Soluciones de ordenación al alcance de tu mano.
Si quieres sacar el máximo partido al espacio que tienes en los armarios, escucha los 10 consejos que te ofrecemos a continuación. Las bolsas Space Bag permiten extraer el aire de su interior con cualquier aspirador y ocupan el mínimo espacio, una solución perfecta para almacenar ropa de otra temporada. Las puertas correderas son ideales para aprovechar el espacio al máximo. Instalar maleteros en la parte superior o barras con colgadores abatibles te ayuda a sacar partido a todos los huecos, hasta los menos accesibles. Estos módulos de esquina son una solución para optimizar el espacio y aprovechar los rincones. Coloca baldas en lugar de cajones y si son de cristal, mejor. Elige percheros deslizables para armarios con poco fondo, adaptables a todo tipo de ropa y accesorios. Las perchas apilables te permiten guardar más ropa en menos espacio al poder superponer las perchas en vertical. Como lugar de almacenaje comodín, son perfectas las cajas. Se pueden apilar en el armario o guardar bajo la cama. Coloca barras a distinta altura combinadas con baldas y cajones. Personaliza tu armario y verás cuánto partido le sacas. Tus prendas y complementos ordenados y accesibles. Utiliza organizadores y no te arrepentirás. Y no te olvides de los talleres que te propone Leroy Merlin Elche. El próximo sábado 15 de septiembre a las 12, crea tu pizarra y personaliza tu mesa de estudio. Para inscribirte en los talleres, entra en www.comunidad.leroymerlin.es y elige el taller que más te guste. Leroy Merlin te ha ofrecido este espacio. Estamos muy cerca de ti, en el polígono de Carrús, teléfono 96 661 9200. Abrimos de lunes a sábado de 8 a 22 horas.